¿Soy santa o soy puta? 1 Corintios 6:18 dice: huyan del pecado sexual. ¿Soy pura y casta o soy más bien una nena de moral distraída? Llevar una vida honorable. ¿Soy puritana y mojigata o soy más bien una perra? No, pero es que yo soy virgen. No, pero así no podemos, o sea, no. ¿Qué define si soy una o la otra? ¿Qué es lo que define mi valor como mujer? Ya yo me doy cuenta que tú estás decidida a perder tu virginidad. Aparentemente es mi vida sexual, las decisiones que tomo sobre mi cuerpo e incluso las decisiones que otros han tomado sobre ella. Y aquí le hablo a las mujeres: la mejor manera de mostrarle a tu novio que lo amas es haciéndolo esperar hasta después del matrimonio. Buenas, bienvenidos a el primer episodio de La Brincona. Yo soy Juli y hoy vamos a hablar sobre el mito de la virginidad y cómo ha sido utilizado para controlar nuestras cuerpos y decisiones. Vamos a dividir este episodio en 3 para un mejor análisis. 1. Un breve contexto sobre la virginidad. 2. Destapando la mentira. Y 3. Una pequeña reflexión sobre cómo la virginidad sigue afectando nuestras vidas. ¿Qué es la virginidad? ¿De dónde salió? La virginidad usualmente se define como el estado de aquellas personas que todavía no han tenido relaciones sexuales. Sin embargo, usualmente por relaciones sexuales se refieren a penetración pene-vagina. Desde hace mucho tiempo, la virginidad se ha visto como un tesoro que las mujeres debemos preservar. Y a pesar de que el famosísimo himen no fue descubierto sino hasta el siglo XV, las pruebas de virginidad datan desde hace mucho tiempo atrás. Un ejemplo de esto eran las vírgenes vestales de Roma, quienes eran las encargadas de preservar el fuego de la ciudad y así protegerla de cualquier desgracia. Fueron instauradas por el segundo rey de Roma, Numa Pompilio. Se escogían a las niñas más perfectas entre los 6 y los 10 años y estas tenían que hacer un voto de castidad y de proteger el fuego por los siguientes 30 años. A pesar de que las vírgenes vestales sí gozaban de prestigio en la sociedad romana y tenían más libertades y poder que la mujer romana promedio, el castigo si llegaban a romper sus votos, si tenían sexo o si dejaban apagar el fuego, era enterrarlas vivas. Así como las vírgenes vestales, el tema del valor de la mujer virgen ha sido muy relevante en muchas sociedades. Por ejemplo, en el medioevo se creía que los cabellos de las mujeres vírgenes tenían poderes mágicos y se creía que ellas eran las únicas capaces de domar un unicornio. Cabe aclarar que para ellos un unicornio era una bestia feroz. Y no el caballo blanco bonito con el cuerno. Los abusos contra las vírgenes han sido recurrentes durante toda la historia y creo que el ejemplo más claro de esto fue por ahí en los años 1500 cuando la condesa Elizabeth Bathory le dio por empezar a bañarse en la sangre de vírgenes para preservar su juventud eternamente. Literalmente tenía un colegio donde
La ciudad mandaba a las chicas y nunca más volvían a escuchar de ellas. Y bueno, claro, no podemos hablar de la virginidad sin hablar de la famosísima Virgen María, quien literalmente parió un niño sin haber cogido. Inalcanzable. Pero bueno, supongo que esto es algo a lo que podemos aspirar todas, ¿no? La virginidad entonces no solamente le agrega un valor a las mujeres, sino que les agrega poderes mágicos. Incluso hace poquito escuché que si una virgen sopla hacia el cielo, entonces no llueve. Santo remedio. Bueno, y como claro está que la virginidad le daba poderes mágicos a las mujeres, las pruebas para ver si una mujer eran vírgenes han existido desde siempre. Además del clásico, las mujeres sangran en su primera relación sexual. Hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, los griegos creían que una mujer con pezones rosados que miraban hacia arriba era virgen, pero una mujer con pezones oscuros que miraban hacia abajo no era virgen. ¿Qué pasaría si uno tenía como pezones rosados que miraban hacia abajo? Después del descubrimiento del famosísimo himen en 1514 por Andreas Vesalius, el test de la virginidad se disparó. A pesar de que en ciertas partes, y sobre todo después de varios movimientos feministas por la liberación sexual, la virginidad sí perdió algo de vigencia, es un tema que todavía está muy presente. Pero ¿dónde? ¿Dónde vemos la virginidad hoy en día? Bueno, un ejemplo de esto son las miles de niñas que son sometidas a tests de virginidad alrededor del mundo. Y creería uno que no, que eso pasa en los países de por allá, fuera de Occidente, pero ¿no escucharon hace poco que el rapero gringo T.I. admitió muy orgullosamente someter a su hija constantemente a esta práctica médica? Otro ejemplo es la cirugía reconstructiva del himen, o el himen falso, o la sangre falsa para la noche de bodas, que se ha popularizado para aquellas mujeres a las cuales les hacen la exigencia de guardarse hasta el matrimonio. Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha popularizado muchísimo el baile de la castidad, sobre todo en comunidades evangélicas, donde las chicas van muy puritanas, vestidas de blanco, al baile y le prometen a su papá y a Dios que se van a mantener puras hasta el matrimonio. Y su papi les promete que él las va a proteger hasta que conozcan a su futuro esposo. Así que, desafortunadamente, la virginidad, el mito de la virginidad sigue muy vigente hoy en día. Por lo tanto, tenemos que seguir hablando de ello, así que vamos a desbancarlo. Digamos que hay dos tipos de virginidad. El biológico, es decir, lo que se ve en el cuerpo, supuestamente, y la virtud, es decir, el valor agregado que se le atribuye a la mujer virgen. Y vamos a quemar las dos. Entonces, si existe el famoso himen, la virginidad debe ser un hecho, ¿no? O sea, simple y sencillo. Si el himen está intacto, la nena es virgen, y si el himen está destruido, desaparecido, pues no es virgen. Obvio, ¿no? Pues no.
Resulta que la virginidad biológica realmente no existe. Yo no soy bióloga ni médica y les voy a decir lo básico, pero si quieren profundizar en el tema, hay dos nenas increíbles que se han encargado de desmitificar este tema desde hace mucho tiempo. Si les interesa, se las voy a dejar en la descripción. De hecho, el himen no es una barrera que se rompe con la penetración. De hecho, esto no podría estar más alejado de la realidad. El himen se asemeja mucho más a una banda elástica que realmente se puede transformar muy fácilmente, sí, por el sexo, pero también por actividades cotidianas como montar a caballo, montar en bicicleta o existir. Todas nacemos con himenes diferentes. Algunas nacen con un himen más abierto, otras con un himen más cerrado. E incluso hay chicas que nacen con un himen que tiene diferentes orificios. Así que no hay ninguna manera de saber si un himen ha sido penetrado o no. Entonces, si no hay manera de ver si el himen ha sido tocado o no, es muy loco que todavía alrededor del mundo miles y millones de niñas estén siendo sometidas a este test traumático. Y lo que es más loco es que las mujeres no tenemos que sangrar la primera vez que tenemos sexo. De hecho, la sangre le atribuye mucho más a la falta de lubricación, ya sea por nervios o por falta de seguridad o otras circunstancias. Y además de que no tenemos que sangrar, tampoco nos tiene que doler nuestra primera vez. De hecho, si tenemos sexo relajadas, tranquilas, y le damos a nuestras cuerpas el tiempo que nos piden, el sexo no tiene por qué doler. De lo contrario, sí puede doler, pero así sea la primera vez, o la segunda, o la 100, o la 1000, no tiene diferencia. Bueno, cabe aclarar que hay ciertas condiciones médicas que sí causan que el sexo duela. Y si ese es tu caso, es importante que vayas con un profesional. Si entonces la virginidad no tiene ningún sustento científico, entonces, ¿qué es? Un invento humano. Y uno que se ha utilizado a través de la historia para controlar las cuerpas de las mujeres. Así que ya que sacamos la ciencia del camino, vamos a hablar de la virginidad como virtud. Ya vimos que todas las pruebas de virginidad, la sangre falsa, el himen falso y las cirugías estéticas para el himen, todas son para mujeres. Los hombres no tienen la presión de sangrar en la noche de bodas. No hay ninguna cirugía para que un hombre vuelva a ser virgen. Y definitivamente no les meten los dedos por ningún lado para ver si siguen siendo vírgenes o no. ¿Por qué será? Bueno, porque la presión de la virginidad usualmente recae sobre nosotras. Así los hombres hablen de que son o no son vírgenes, realmente la presión que hay en ellos es muy poca y cuando lo hay, es diferente. En las sociedades en las que usualmente se exige llegar virgen hasta el matrimonio, el control se ejerce sobre las mujeres. Se vigila que sangren en la noche de bodas. Se les exige ser recatadas, señoritas de casa. Se les cohíbe de sus libertades. Mientras que con los hombres se hacen los de la vista gorda. Ellos pueden salir, pueden hacer su vida, y cuando llega la noche de bodas no hay manera alguna de saber si metieron las patas o no. Como decía,
si hay algo de presión en nuestra sociedad para que los hombres tengan su virginidad, es muy poca. Y la presión que hay con la virginidad para los hombres usualmente es más de perderla rápido, de no quedarse atrás, de tener experiencia. Pero bueno, esta parte la discutiremos un poco más al final del video. Ahora, comúnmente se habla de virginidad para todos, hombres, mujeres, no binarias, de todas las sexualidades, pero si la virginidad no está definida por el himen y no es un concepto solo para mujeres, entonces, ¿a qué nos referimos realmente cuando decimos somos o no somos vírgenes? ¿Qué es lo que cambia en nosotros cuando la virginidad nos abandona, deja de definirnos? ¿Y en qué momento nos abandona? Podríamos decir entonces que, perdemos la virginidad cuando se empieza la vida sexual. Sin embargo, y esto puede ser sorpresivo para algunos, no todas las relaciones sexuales necesitan de un pene o una vagina. De hecho, pensar la sexualidad solo como penetración pene-vagina es reducirla y es increíblemente limitante. Además de completamente heteronormativo, o sea, si pensamos así, entonces las personas gays y lesbianas se morirían vírgenes. Pero entonces, ¿qué significa iniciar la vida sexual? Si empiezo a explorar mi cuerpo y empiezo a masturbarme, ¿ya no soy virgen? O bueno, ahí podría argumentarse que es cuando empezamos nuestra vida sexual con otra persona. Pero entonces, si me doy un beso delicioso que me hace sentir cositas, ¿ya no soy virgen? O si me toqueteo, o si sexteo, ¿ya no soy virgen? ¿En qué punto de mi sexualidad dejé de ser virgen? Y más importante aún, ¿qué cambió en mí cuando dejé de ser virgen? Si la virginidad está estrictamente ceñida a la penetración, pero antes de esto yo ya había hecho 1000 cosas sexuales, entonces, ¿qué cambia? ¿Cuál es el escándalo? La virginidad no fue un concepto inventado para todos, ni mucho menos para la sexualidad en general. Fue inventado para controlarnos a nosotras y a nuestras sexualidades. Es por ello que usualmente en las sociedades donde se exige llegar vírgenes al matrimonio, a las mujeres se les controla y con los hombres se hacen los de la vista gorda. Como raro. Vírgenes o no, a las mujeres se nos juzga por nuestra vida sexual, por las decisiones que tomamos sobre nuestras cuerpos, y se nos asigna un valor en la sociedad con respecto a esto. Pero es pura mierda, amigas. Nuestra sexualidad no define nuestro valor como mujeres. Sin embargo, y a pesar de que este conocimiento ya es de dominio público, la virginidad se sigue utilizando como agenda política. Se utiliza como política pública para prevenir embarazos adolescentes, abortos, enfermedades de transmisión sexual. Y una vez más, solo se pone la presión sobre las mujeres. En las sociedades donde se promueve la abstinencia como política pública, las mujeres son sometidas a un escrutinio terriblemente injusto. ¿Por qué? Porque a pesar de que para producir un chino se necesitan 2, nosotras siempre somos las que tenemos la culpa, las que asumimos la responsabilidad y las únicas que sufrimos las consecuencias.
Reflexionemos, hermanas. Puede que yo no viva en una sociedad donde se me exija llegar virgen al matrimonio. Y puede que ustedes, quien sea que esté viendo este video, tampoco. Sin embargo, el mito de la virginidad todavía nos afecta. En la manera en la que pensamos de nosotras, en la manera en la que llevamos nuestra sexualidad y en cómo decidimos sobre nuestras cuerpos. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, empezar a explorar y relacionarse con la sexualidad puede ser un proceso complejo, difícil. Por una parte, porque usualmente esta exploración empieza en la adolescencia y bueno, la adolescencia es una mierda. Y por otro, porque hay muchos juicios que recaen sobre nosotras y aunque no los hayamos escuchado explícitamente, los tenemos internalizados y nos afectan. Lo primero que quiero dejar clarísimo, es que ninguna decisión que tomemos sobre nuestra cuerpo o sexualidad define nuestro valor como mujeres. No nos hace ni más ni menos. Bueno, no, ni como mujeres ni como seres humanos. Y cuando entendemos esto y lo internalizamos, la vida realmente se vuelve un poco más fácil. Siento yo que cuando tomamos la decisión de iniciar nuestra vida sexual, tendemos a caer en dos extremos. Por un lado, no puedo perder mi virginidad hasta cierto tiempo, ya sea dentro de una relación o en la vida, para ser respetable, para merecer respeto. Y por el otro es, tengo que deshacerme de mi virginidad, ya tengo que tener experiencia para ser más deseable. Porque también existe el mito absurdo de que las mujeres nos apegamos obsesivamente al hombre que nos desvirga. Y bueno, está bien, a veces podemos tener un crush o nos puede gustar a alguien, pero no sé, pensaría yo que esto tiene más que ver con que ciertas personas dicen mentiras y enamoran y pintan pajaritos en el aire con tal de acostarse con una mujer. Y bueno, si nos mientes para llevarnos a la cama, ¿cómo esperes que no nos enamoremos? Entonces esto tiene más que ver con su falta de responsabilidad afectiva y no por una condición de la mujer emocional y hormonal que se enamora de quien la penetra. Recuerdo que cuando empecé a tener mis primeras experiencias sexuales me sentía sucia. Sentía que era menos que mis compañeritas de colegio de ese momento. De hecho, recuerdo llorar por eso vividamente. Y recuerdo también haber sido llamado una perra por mis mismos compañeros. Desafortunadamente, la verdad es que no todas las mujeres tenemos el privilegio de decidir cuándo empezar nuestra vida sexual consensuadamente. Y estas experiencias ya son lo suficientemente traumáticas como para agregarles el estigma de que por esto valemos menos o somos sucias o no merecemos respeto. Por esto quiero enfatizar una vez más que iniciar nuestra vida sexual no tiene nada que ver con el valor que tenemos como personas o como mujeres. Y es que cuando empezamos nuestra vida sexual no perdemos absolutamente nada. De hecho, ganamos nuestra sexualidad. Y deberíamos sentir la libertad de hacerlo en nuestros propios términos, sin juzgarnos a nosotras mismas y sin que nadie nos juzgue por ello.
Por otro lado, podemos sentir que, debemos perder nuestra virginidad rápido para no quedarnos atrás, ganar experiencia y porque tememos que ningún hombre nos va a querer si piensan que somos esta bomba virginal que se va a enamorar del primero que la penetre. Pero baby, si un man no quiere tener sexo contigo porque eres virgen, ahí no es. Descártalo, huye, remítelo a terapia. No tenemos que perder ninguna parte de nosotras para ser más deseables o para conseguir pareja. Ni el himen ni la virginidad. Y bueno, si un hombre quiere tener sexo contigo solo porque eres virgen y qué rico desvirgarte, baby, por favor, también huye de ahí, corre. Ahí no es, vuela, Red Bull te da alas. Porque también existe el mito ridículo de que las mujeres vírgenes se sienten más estrechas. Nuestras cuerpos literalmente tienen la capacidad de abrirse para expulsar a un ser humano entero y volver a su tamaño normal. No creo que ningún pipí lo pueda realmente cambiar sustancialmente. Ni 2 ni 1000. Pero bueno, supongo que la invitación aquí es a erradicar este mito ridículo. A cambiar el lenguaje. Dejemos por favor de decir que perdemos la virginidad y empecemos a hablar de iniciar nuestra vida sexual, de explorar nuestra sexualidad con nuestros propios términos y a nuestros propios ritmos. Empecemos a tomar las decisiones que son correctas para nosotras en el marco del consenso y el respeto. Empecemos a hablar más de sexualidad. Dejemos el tabú. El sexo es más rico cuando hablamos de él, cuando decimos que nos gusta, que nos prende y que definitivamente no queremos. Esperemos al momento que se sienta correcto para nosotras para empezar. Y no nos abstengamos de hacerlo por el que dirán. Dejemos de juzgar a otras mujeres por las decisiones que toman sobre su cuerpo o su sexualidad. Y dejemos de juzgarnos a nosotras por eso mismo. Erradiquemos el mito de la virginidad y empecemos a ser más libres. Bueno, gorda, espero que les haya gustado este primer episodio de La Brincona. Si les gustó, pueden regalarme un like, un comentario, pueden compartir el video y si les gustaría seguir viendo más contenido así, espero se suscriban al canal. Y no siendo más, cuiden, amen, resistan y nos pillamos.